Hola, mi nombre es Dan Coulton. Antes de contarles esta historia de Sorrow, permítame presentarles brevemente a Emily, mi ex esposa. Corro 2 vueltas al parque todas las mañanas, lo que me permite trabajar. Mido 5 minutos 10 y 180 lb y estoy en forma todas las semanas nado unas pocas millas y visito un gimnasio antiguo 2 veces para levantar pesas y hacer spar con un profesor de MMA, aunque Bruce Lee no está aquí, puedo defenderme, por lo que las 180 libras representan en gran medida músculo, aunque tengo una maestría en tecnología informática y un posgrado en administración de empresas y una licenciatura en economía. Me dijeron que eché un vistazo a George Clooney. Los obtuve en la Universidad de Oxford, Inglaterra, ya que mi padre trabaja como traductor en la Embajada de los EU. Me quedé para completar mis estudios mientras mi padre regresaba a los EU. Después de su periodo de servicio trabajando como especialista en informática, administro una empresa propia junto con un nuevo programa básico que cubre una variedad de usos, desde juegos hasta uso militar. Su capacidad para manejar problemas automáticamente en tiempo real es fundamental. Debería estar listo en 6 meses a un año. Patricia, también conocida como Pat, amo a mi hermana y ella me adora, nunca tenemos secretos el uno del otro y compartimos todo. Mi hermana menor tiene 2 años de diferencia. Ella es socia junior de una reconocida firma legal del estado de Nueva York y ahora trabaja como una abogada. Emily, mi ex esposa, se mantiene en forma en el gimnasio al menos 4 veces por semana y mide 5 minutos 3 y pesa 110 libras. Tiene un cuerpo increíble, bust 34B, 22 cintura con barra invertida y 33 caderas con barra invertida, cabello rojo y ojos verdes con un temperamento a la altura. Su rostro parece un ángel, su sonrisa ilumina la habitación. Trabaja como abogada corporativa en XYZ, una agencia de publicidad, habiendo obtenido un título en Derecho. Primero nos reunimos durante la graduación de Pat. Mi Pat y la hermana de Emily compartieron un dormitorio con nosotros y nos presentaron durante la celebración de la graduación. Sucedió que estábamos viviendo a solo 3 millas de distancia en la misma ciudad mediana de Frestone, Texas. Comenzamos a salir 6 meses después y lo logramos. De inmediato 6 meses después nos casamos y comenzamos su carrera en XYZ como abogada junior con un mínimo de 5 salario de higo más bonificaciones. Trabajo para controladores de vuelo de ABC ensamblando y diseccionando código de software por un salario de 5 cifras y bonificaciones. La casa de 3 habitaciones que me dejaron mis abuelos estaba en un vecindario decente. Mi hermana recibió una herencia tanto alzado mientras que la hermana y los padres de Emily se quedaron en Nueva York. Mis padres se habían retirado a Florida 2 veces al año. Teníamos reuniones familiares para Acción de Gracias y Navidad en diferentes lugares. La vida era excelente, estábamos contentos con nuestros modestos ingresos, buenos automóviles y 2 vacaciones anuales. 2 años después Emily avanzó a socia junior y cosas así comenzó a cambiar. Comenzó a salir con las chicas el viernes por la noche un par de veces al mes y trabajó más tarde. Naturalmente, tenía dudas y seguí con mis asuntos habituales, leyendo sus correos electrónicos, revisando sus calzoncillos, incluso configurando una grabadora de pulsaciones de teclas en su computadora portátil. Aunque sé que estoy paranoica, solo porque estés preocupada no significa que ellos quieran atraparte en una de sus noches. Incluso la seguí, nada hasta el tour, ni siquiera bailó con otros hombres. ¿Por qué entonces sentí que nuestro matrimonio era defectuoso? Emily quería llegar a socio principal antes de que tuviéramos una familia, unos 5 años más. Ella estaba contenta con su trabajo, mi trabajo me aburría y parecía que no había camino a seguir para la promoción. Era un negocio familiar, por lo tanto solo los miembros de la familia, incluso si eran tan gruesos como una tabla ascendido. Elijo iniciar mi propia empresa de reparación de computadoras, no del tipo en el que llevas tu computadora portátil al taller para repararla. Solo trato con empresas que desean mejores sistemas de seguridad y actualizaciones del sistema antes de sumergirme. Realicé un estudio comercial y proyecté un comienzo lento. Pero después de un año estaría ganando más de lo que ganaba ahora. Sentado con Emily, traté de explicarle que aunque todos los pronósticos indicaban que estaríamos mejor a largo plazo, el próximo año sería difícil. No quería enturbiar las cosas. Waters. Así que no le conté sobre el nuevo software en el que estaba trabajando. Ella estaba totalmente en contra y se preguntaba por qué apostar todo mientras a nosotros nos iba tan bien. A ella le estaba yendo muy bien y yo trabajaba en un trabajo sin futuro, excepto nuestra cuenta compartida, que pagaba todas las facturas. Emily y yo siempre habíamos mantenido nuestro dinero por separado, cada uno contribuiría lo mismo para pagar la mitad de las facturas mensuales y guardar la mitad restante para nosotros. Dejé mi empleo y lancé mi nuevo negocio con ahorros y una deuda en mi casa. Comencé a anunciar y a llamar a un pequeño taller que contraté con una oficina adjunta en 3 meses. Estaba perfectamente feliz y cumplí mis esfuerzos en la nueva iniciativa. También iban muy bien. Una noche, Emily me dio un golpe impresionante, como decía ser
Embarazada de 3 meses y estar embarazada de gemelos, la paranoia me llevó a revisar la agenda y especular sobre lo que ella había trabajado durante una semana en Miami para un cliente importante allí mismo y entonces me di cuenta de que me estaba engañando y tomé la decisión instantánea de obtener un ADN. En la prueba, ella rompió todo afecto tan pronto como descubrió que estaba embarazada, al menos para mí temiendo por el bebé. Ella insistió, así que enfrenté un periodo de sequía de al menos 6 meses a pesar de que le dije que estaba exagerando e incluso tuve que decirle al médico. Ella igual nosotros hicimos todas las cosas normales, fui a sus cursos de relajación con ella, le masajeaba los pies todas las noches, le frotaba aceite en su barriga hinchada para estirarla y aguantar su mal humor progresivo. Mi compañía estaba suspendida mientras tanto yo empleé a otro informático, Greg, recién salido de la universidad, y me asignó como recepcionista. Emily no parecía interesada, por lo que nunca me molesté en hablar de mi negocio con ella. Recibí la llamada, bebé, en camino. Una tarde estaba con un cliente existente hablando sobre al actualizar sus servidores, el cliente me escuchó explicar, luego me indicó que me fuera y me deseó felicidades. Me había estado preparando desde hace unas semanas esperando esto. Emily no tuvo que llamar a una ambulancia ya que vivía no lejos de ella. Emily me estaba esperando en casa. Su bolso de viaje estaba listo. La metí en el auto, la devolví por su maleta y el kit de ADN y la llevé al hospital. La ingresaron en una sala prenatal con su propia habitación privada después de que el médico la revisó y dijo que todavía pasaría un tiempo. Sin embargo, me entusiasmaba la posibilidad de ser padre. Incluso si tenía dudas sobre la paternidad del gemelo, el médico me aconsejó que me fuera a casa, dijo que todavía pasaría algún tiempo y que me llamaría a tiempo para asistir al parto al que salí. En casa comió, se sentó y esperó y luego se quedó dormido. El teléfono llamó a Emily completamente dilatada, estaba experimentando contracciones cada 7 minutos, el bebé casi estaba aquí 2:30 de la madrugada metro. Agarré un abrigo porque los bebés siempre nacen en momentos extraños, me apresuré a llegar a mi auto, llegué al hospital a una velocidad registrada, él me sonrió justo a tiempo y vi como el bebé nacía unos minutos después y un segundo lo siguió. Al llevarlos, la enfermera los revisó para ver todos los dedos de manos y pies y los lavó. Estaba de espaldas. Así que tomé muestras de cada niño para la prueba de ADN mientras ella ayudaba a limpiar a mi esposa, aunque ya había sentido una conexión con ellos. Realmente esperaba que fueran míos. Tenía que estar seguro, aunque Emily me miró con ojos tristes y dijo que me amaba cuando me acerqué a besarla tiernamente. Emily estaba siendo transportada a la unidad de recuperación para dormir un poco, así que me aconsejaron que fuera. Llamé a todos al día siguiente para entregarles la maravillosa noticia, específicamente emocionados y ansiosos por ver a sus nietos. Fueron los abuelos P y Amy, prometieron tratar de concertar algo de tiempo libre para visitar a sus sobrinos en el camino al hospital llevando muchas flores para Emily. Dejé el ADN. Kitty me dijeron que tomaría aproximadamente 10 días. Emily se quedaría en el hospital. El médico dijo que su tamaño había causado desgarros severos que necesitaban sanar durante los siguientes 5 días. La visité todos los días, pero ella parecía desconectada, en silencio cuando la visité. Le pregunté al médico sobre esto y él respondió que lo superará. Que sucede ocasionalmente. Su médico dijo que le darían el alta el sábado por la tarde. Cuando la visité el viernes, conté las horas hasta que pudiera recogerlos y tener la guardería lista para nuestra nueva bebés. El sábado por la mañana revisé para ver que todo estaba listo para su regreso y que los CS de seguridad estaban bien cerrados. A la 1:30 me dirigí al hospital para recoger a mi familia, caminé a su habitación pero estaba vacía. Le pregunté a la enfermera dónde estaba mi esposa e hijos. Me dijo que otro hombre ya los había reunido y no podían decirme quién era cuando pregunté, así que intenté llamar al celular de Emily pero no pude comunicarme cuando la enfermera principal llegó para investigar el disturbio y lo informó a seguridad. Quienes luego llamaron a la policía. Los policías que llegaron encontraron a un hombre y una mujer, ambos detectives, ya que se trataba de un probable robo de niños. Los llevaron a la sala de seguridad para ver las imágenes de seguridad capturadas de la mañana. Cuando regresaron, Emily parecía haberse ido con el hombre encima. Voluntad propia. Pero investigaron ya que identificaron al hombre pero no me dijeron quién era. Me aconsejaron que regresara a casa y estarían en contacto enfermo. Me senté en casa esperando noticias alrededor de las 6. Esa noche miré por la puerta y vi los mismos 2 detectives llamaron a la puerta cuando ninguno de los 2 me miraba a la cara. Pregunté qué estaba pasando. La mujer respondió primero. Señor Coulton, no podemos decirle dónde están su esposa y sus hijos. Sin embargo, están bastante a salvo. Realmente lo siento, no tengo idea de dónde está mi familia o por qué Emily no responde a su teléfono celular. El siguiente orador fue el detective. Lamento informarle que su esposa lo dejó y trajo a los niños una vez más. Lo siento, dijo. Su abogado se comunicaría pronto. Por favor, no hagas ninguna tontería hasta que regreses de ella. Odiaría tener que encerrarte. Entonces se fueron y una vez más me quedé solo. Me temblaban las manos. Me sentí vacío por dentro y quería enfermarme.
Mi devastación fue total. Había tocado fondo. Comencé a llorar el domingo por la mañana. Me desperté sollozando hasta quedarme dormido. Mi dush con ropa vistosa. Preparé el desayuno en piloto automático. Me sentí un poco mejor después del desayuno y tal vez los padres de Emily sabían algo. Su padre contestó el teléfono. Todos se fueron diciendo que nos visitarían el próximo fin de semana. Le conté lo que había sucedido y le impidí hablar. Dijo que llamaría a Emily y se comunicaría conmigo porque no podía creer que Emily actuara de esa manera. Era casi la hora del almuerzo, así que fui a Denny's. Y pedí una comida realmente poco saludable, mega hamburguesas fritas con aros de cebolla y una cerveza. Sintiéndome mejor regresé a casa y revisé nuestro contestador telefónico para ver si había algún mensaje. Ninguno. Encendía el televisor. Estaba más concentrado en revisar los eventos de los últimos días e intentar darle sentido a todo en lugar de verlo genuinamente. Cuando finalmente me di por vencido miré el reloj pasada la medianoche y luego me fui a la cama. Mis pensamientos no se apagaban así. Que me rendí a las 6 de la mañana y me levanté duchado y bajé las escaleras para desayunar preguntándome qué hacer a continuación. Me senté mirando las noticias en la televisión. Sonó el teléfono mientras todavía estaba sentado allí. El abogado de Emily me preguntó si podía asistir a una reunión más tarde ese día que decidimos a las 2 p.m. Y colgó. Tal vez ahora encontraría algunas respuestas al llegar a su oficina. Me mostraron inmediatamente. Esperaba ver simplemente a su abogado, pero Jimmy Prescott, su jefe, estaba sentado en el sofá. Simplemente esperé porque necesitaba respuestas, pero no quise hablar. Primero, como lo había planeado, esto puso a todos ansiosos. El abogado habló primero. Señor Coulton, usted ha venido aquí para hablar sobre los términos de su divorcio de la señora Emily Coulton. Su esposa y el señor Prescott tienen aquí una breve sugerencia mediante la cual ella se divorcia de usted por diferencias irreconciliables que usted mantiene. Su negocio, su propiedad, su jubilación, todos sus ahorros. Ella hace lo mismo, pero usted también firma un documento autorizando al señor Prescott a adoptar a sus hijos. Por esta razón el señor Prescott depositará $2 millones en una cuenta de su elección. Cuando me levanté casi le doy propina. Escritorio encima. No hay posibilidad de que mis hijos no estén a la venta. Ningún precio, puedes quedártelos gratis. No quiero tener nada que ver con ella, así que vete. Emily se levantó y habló en voz baja de manera conciliar. Mira, Dan, sé que sí, yo lo siento mucho, nunca quise hacerte daño. Jimmy me ha estado viendo desde hace algún tiempo y realmente queremos casarnos y estamos muy enamorados. Jimmy quiere adoptar a los nuestros porque lamentablemente no puede tener hijos. Los niños tendrían todos los que pudieran. Necesito una hermosa residencia para crecer en la mejor escuela y un comienzo fantástico en la vida. ¿Qué podrías proporcionarme? Una vieja mano. Una casa pequeña y un pequeño y tonto taller de reparación de computadoras. ¿Por qué supones que quiero salir de tu fracaso sin ambición y sin dinero? Al menos dales la oportunidad a los niños. Si te niegas a firmar, te mostraré a la tintorería. Me llevaré tu casa, la mitad de tus ingresos para apoyar la mitad de tus ahorros, tu 401, tu negocio, y además de eso me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a tus hijos. Por lo tanto, estás en una situación sin salida. Al menos nuestra forma de verlo produce algo. Tú, Emily, primero, no tienes ningún derecho sobre la casa, es solo mía. La mitad de la nada sigue siendo nada. No tengo absolutamente ningún ahorro para ti. Gano más que yo, por lo tanto, la manutención será poca, aunque solo veo a mis hijos cada 2 fines de semana. Me complace pagarles la manutención de los hijos con respecto a mi empresa. Sin mí, no hay negocios. Para su información. Tengo el número 401 para que lo lleve. Frente a Kurt. Luego me levanté y me fui. 3 personas perplejas detrás de mí. Fui directamente a Denny's y pedí cena y una cerveza. Después de la cena conduje a casa, a una casa gélida y desierta. Sentado con una cerveza miré la televisión todavía furiosa sin revisar el mirilla antes de abrirla. Me desperté poco después de las 11 de un golpe en la puerta y todavía estaba un poco somnoliento. La puerta se cerró con tanta fuerza. Cuando la abrí me tambaleé hacia atrás pero me mantuve de pie. 3 hombres entraron corriendo a la habitación intentando para agarrarme, pero ahora estaba completamente despierto y el primero cayó con los nudillos extendidos en la garganta, el segundo trató de tirarme al suelo y me hizo una llave en la cabeza. Caí después de que el tercer hombre me golpeó en la espinilla con un bate de béisbol mientras rompía la llave en la cabeza. Comencé a perder el conocimiento ya que el primer hombre todavía estaba acostado asfixiándose. Los otros 2 me estaban dando unas patadas decentes pensando que iba a morir y tuve que dejarle al policía algunas pruebas para que las siguiera. Cuando comencé para desmayarme, el líder del trío me levantó y me dijo que ahora sea un buen chico y firme el formulario o volveremos. Dijo que estaba casi en mi cara, así que le di un cabezazo en la nariz y sentí que War Liquid se disparaba. Mi cara ahora tenía su ADN. Después de sacar mi pañuelo de mi bolsillo y untar un poco de sangre en él, se agarró la cara, volteó, gritó y me insultó. Comencé a desmayarme solo para despertarme cuando me pateó en las costillas. Me desmayé.
Me caí de la pared, me desperté lentamente escuchando conversaciones, pero no pude determinar a quién pertenecían. Vi formas vagas de quien estaba en la habitación, pero no pude decir quién. Luego la oscuridad regresó cuando me desperté la siguiente vez. La ventana dejaba pasar la brillante luz del sol. Entré a la habitación, miré a mi alrededor y vi a una mujer sentada en un sillón. Se detuvo para señalarla como la cámara, la esposa de mi profesor de MMA, Nick Wright. Intenté hablar, pero tenía la boca demasiado seca. Simplemente me tomé cocaína, miré hacia arriba y la cámara se acercó para tocar el botón de llamada. Acabo de regresar cuando una enfermera entró y revisó mis signos vitales. Ella sonrió y me preguntó cómo me sentía. Lo juro, sabía mejor que el mejor whisky. Se fue por unos segundos y regresó con algunos trozos de hielo para que los masticara, marcando rápidamente con una mano mientras sostenía la mía. ¿Cómo te alegras de ver tu espalda con los vivos? Dan, nos diste un buen susto por un tiempo, como si me hubieran golpeado con un semi. Un semi habría hecho menos daño. Un médico. Llegué a la habitación en ese momento. Estoy encantado de que hayas despertado por fin. Han pasado 3 días de coma, pero creo que ya has doblado la esquina. ¿Podrías comer algo, doctor? Podría comerme una vaca. Primero, sácale los cuernos y límpiala. Su trasero. Todos pensaron que era bastante gracioso, pero cuando traté de reírme con ellos me dolía tanto el costado que casi me desmayo diciendo que volvería pronto. El doctor cambió mis analgésicos y me instruyó cómo presionar el botón para obtener más morfina de la que quedaba. Para lo que parecieron horas estuve en un sueño inducido por semimorfina, pero cuando Nick llegó fue poco más de 1 hora. Nick me contó lo que había sucedido. Había sido atacado en mi casa y la patrulla de vigilancia del vecindario había observado que mi puerta principal estaba abierta e investigó y me descubrió yaciendo en un charco de sangre. Llamaron a una ambulancia y la policía descubrió el número de Nick en mi teléfono bajo IC en caso de emergencia y el OCAM habían estado conmigo siempre. Me informó de mis lesiones realmente graves. Mi pie izquierdo sufrió una fractura compleja. El radio se rompió, 2 de mis costillas se rompieron, mi pulmón izquierdo fue perforado, mi riñón se rompió, la cuenca del ojo se rompió y mi nariz se partió. Aparte de eso, él comentó que estaba bien, lo que me hizo reír. Una vez más me ahogué, pero la incomodidad no fue tan severa. Cam y Nick se fueron para llegar a casa cuando estaba en peligro y un detective entró a la habitación, presentándose como Graham KLS. ¿Cuánto del ataque recordaba?, preguntó cuando le compartí el mensaje que el líder del trío envió. Todo lo que le interesaba se le explicó cuando le dije que tenía una muestra de ADN en mi pañuelo y él la puso en una bolsa de evidencia. Parecía bastante feliz. Cerré los ojos por un momento cuando terminé. Cuando los abrí una vez más, desapareció y la oscuridad exterior creció cuando Nick visitó. Al día siguiente me dijo que podía quedarme en su casa hasta que pudiera volver a moverme una vez que me liberaran. Cuando le pregunté si recogería el correo de mi casa, me indicó que lo recogería de camino a casa. Cuando le pregunté si conocía a algún abogado de divorcio competente, él respondió que sí y que se comunicaría conmigo después de un tiempo de conversación. Me quedé dormido una vez más. La enfermera que me despertó dijo que todo se veía bien y limpio, libre de cualquier indicio de infección, porque ella me cambió las vendas poco después de comer. Se presentó. Comer con un brazo es bastante desafiante, el menor de los cuales la enfermera tuvo que cortarme la comida. Dormí bien y me desperté descansado. La enfermera me dio un baño en cama, pero no se me puso duro, todavía tenía demasiada incomodidad. Nick llegó acompañado por una mujer sorprendentemente hermosa que me presentó como mi nueva abogada Grace Miles. Ella afirmó que yo todavía tenía privilegios de visita para mis hijos y que tomaría mi caso. Luego revisamos los hechos juntos y se fue. Nick se sentó allí mientras yo revisaba el correo que tenía. Me reuní inicialmente enfurecido cuando recibí los hallazgos de ADN. Más tarde comencé a reírme ya que ninguno de los niños me pertenecía. Emily estaba engañando a Jimmy en mí simultáneamente. Un tramposo. Le expliqué a Nick lo que esto significaba cuando dejé de reírme y él casi defeca. Habiendo cambiado de opinión y quería hablar sobre un acuerdo, llamé a Grace y le pedí que concertara una reunión entre Emily, Jimmy, su abogado, y yo en el hospital. Ella reservó una reunión para el día siguiente en una oficina prestada cuando Nick me llevó a la oficina. En una silla de ruedas con el brazo y la pierna enyesados y tubos fluyendo hacia mi cuerpo a través de las gotas. La cara de Emily se ve absolutamente perfecta, negra y azul, ya que la mayor parte de mi cuerpo era mi cara. Emily parecía realmente sorprendida por mi mirada, mientras que Jimmy simplemente me dio una sonrisa. Mirando a mis enemigos, hablé bien, cambié de opinión después de que algunos amigos tuyos me visitaron y ni siquiera pretendo negar que tú preparaste esto, Jimmy. Las últimas palabras pronunciadas por tus matones fueron firmar los papeles. ¿Por qué alguien más habría hablado a menos que tú enviaras? Que le permitieran adoptar a los niños sin el incentivo de $2 millones. Mi abogado creó un nuevo contrato para que yo firmara su documento. Me hizo parecer que le estaba vendiendo los niños a usted y mi abogado me explicó esto, ya que es ilegal vender a otro ser humano. Siendo esto, habría abierto el camino para que me acusaran de trata de personas, pero obtienes un puntaje de 10 por el esfuerzo.
Luego le entregué la documentación a su abogado, quien la examinó con cierta sospecha y fui con mi abogado y creé un nuevo acuerdo para usted. Para firmar todo aquí mi abogado le dio el material a su abogado junto con una copia para que Emily y Jimmy la revisaran. Respondí una vez más. Su propuesta es mía. Por lo tanto, este acuerdo es tan diferente de la tiza al queso. Permítame explicarlo. Se queda con mi casa y todo lo que hay en ella, incluidos mis ahorros, mi negocio, los autos y las joyas de mi esposa. Ella también deposita en la cuenta de haberes de mi abogado los $188,000 completos de su cuenta no del todo secreta con crédito mercantil. Bastardo, ese es mi dinero que gané y no puedes tenerlo. Mi esposa tartamudeó. Era brillante. Crimson con una vena palpitando en su cuello. Jimmy la miró divertido. Supongo que no estaba al tanto de su cuenta secreta. Jimmy la atrajo suavemente hacia su asiento todavía sonriéndome. Creo que ese fue el primer clavo. En el ataúd de su relación, si no hubiera amado tanto a la niña, podría haberla dejado allí y luego quedarse sentado y callarse. Eres engañoso, engañas, los adultos están charlando, ninguno de ellos te involucra, excepto Nick, que se estaba riendo. Para si todos parecían estar reprimiendo una sonrisa, Emily permaneció en silencio pero cambió de carmesí a blanco bastante rápido antes de que me interrumpieran bruscamente. Estaba agregando que ella gana mucho más que yo y también me dará manutención conyugal por un total de $2,500 por mes también en mi cuenta de abogado con respecto a la compañía para la que ambos trabajan, pago por romper mi matrimonio y cubrir mi estado dañado. Me pagará $10 millones netos de impuestos también a la cuenta de mi abogado más todos mis costos médicos, mis honorarios legales y el costo total de mi cuidado posterior. A ser especificado por mi abogado 5 de la tarde metro. El próximo viernes por la noche pagaremos por todo lo anterior. Jimmy se quedó allí riendo incontrolablemente para reventar. Estás delirando porque deberíamos pagarte todo lo que tenemos. Vinimos por este 20% que 20% es lo que dije. Te escuché la primera vez. Pero, ¿qué significa? Eso significa que esa es la pérdida esperada de ingresos en los primeros 2 años después de una decisión judicial contra la culpabilidad del sitio de su corporación en la división de mi matrimonio y la alienación de mis hijos y mi esposa. ¿Acaba de sacar esa cifra del aire mientras hacía el total? Lo que se preguntó no. Investigué a los clientes de su empresa y la escala salarial con gran detalle ya que usted es una corporación de propiedad pública, toda la información es fácilmente accesible en el sitio web, todo es bastante legal, solo considere cómo esto afectará la campaña de su padre para los congresistas que buscan. Todo funciona con un boleto de valores familiares, luego está su clientela, tiene muchas personalidades del mundo del espectáculo y políticas en su archivo de relaciones públicas, un olfato de escándalo y se alejarán del barco, su rama publicitaria viene a continuación, tiene 2 tiendas de ropa para niños, una empresa de productos para bebés. Y un fabricante de artículos deportivos, todas las compañías famosas te arrojarán como a un ladrillo caliente y serás revelado como el cordero de sacrificio durante una reunión de la junta directiva cuando toda la basura vuela hacia el ventilador, por lo tanto, descubres que $10 millones es un sustituto razonable. Jimmy ahora parecía bastante enfermo, no tan arrogante. En verdad, mi abogado le enviará el monto total. Mejor aún, debería tenerlo en su cuenta el viernes a las 5 después de eso, nadie tenía nada que decir, pero pude ver a Jimmy todavía considerando su fuga. Continué. Hoy Jimmy, si crees que mi desaparición te permitirá reconsiderar, he enviado toda la narración a 5 abogados de otros estados. Si algo me sucediera, notificarían a los medios, la forma en que se veía sugería que yo había tenido toda la razón en lo que pensaba. Parece totalmente derrotado en este momento. Llamé por encima del hombro mientras nos alejábamos a las 5 de la tarde metro. Fraida Grace me preguntó por qué me había rendido y dejado que Jimmy adoptara a mis hijos después de que nos fuimos y regresé a mi habitación después de que yo parecía tan en contra antes. Miró los resultados de la prueba de ADN que le entregué y comenzó a reírse. Bastardo astuto, los niños no lo son. Tuyo, no estoy seguro, pero quiero investigar ya que esto muestra que ella nos estaba engañando a Jimmy y a mí al mismo tiempo y cuando me entere me aseguraré de que Jimmy también se entere. Dan, odiaría ir del lado equivocado, deberías haber sido un maravilloso abogado, gracias, pero me falta el killer instinct, en realidad lo tienes. Todavía no lo has utilizado. Cuando la doctora llegó más tarde ese día, me dijo que podía irme a casa al día siguiente, siempre que tuviera ayuda disponible. Me mudé con Nick y Cam. Temporalmente, así que eso era lo que hacía 2 veces por semana. Todavía tenía que visitar el hospital para cambiarme los vendajes y vaciar un frasco que contenía P para comprobar que mi riñón se había recuperado. Llegó el viernes y esperé ansiosamente las 5 de la tarde metro. No debería haberme preocupado. Mi abogado me llamó a las 3:30 y me dijo que el dinero había sido transferido a la cuenta de haberes para demostrar que 10,861312 yo era mucho más rica de lo que podría haber imaginado.
Grace ya había pagado su parte justa y había movido el saldo restante a la vida diaria de mi cuenta corriente. Continuó después de 8 semanas de loving care por parte de amigos. Regresé a mi casa, pero me sentí solo y el lugar parecía vacío y deprimente. Resolví mudarme para estar cerca de mi hermana, la que más amaba. Llegué al trabajo y convoqué a Greg en mayo a una conferencia que entendieron cuando dije que necesitaba un nuevo comienzo lejos de aquí. Luego les agradecí y continué diciendo lo fantástico que lo habían hecho y luego los sorprendí al asignarles la propiedad del negocio, incluido todo el dinero que tenían. Gané mientras estaba fuera. Me despedí y los traje a ambos a cenar. Mis buenos amigos Nick y Cam serán la próxima parada. Los traje a cenar y les mostré un cheque por $500,000 para mi atención de convalecencia. Intentaron rechazarme, pero dije, el empleador de Jimmy tuvo que pagar por mi atención, así que en realidad era su dinero, no el mío, por lo tanto aceptaron. Nos sentamos a tomar una clase de vino después de la cena y les informé que me dirigía a Nueva York para estar cerca de mi hermana. Nick me preguntó sobre mis intenciones. Propósito de mi residencia. Le indiqué que probablemente la alquilaría. Él comenzó a inquietarse y parecía algo avergonzado, así que lo insté a que lo escupiera. Me dijo que Eric, su hijo mayor, tenía un trabajo en una empresa cercana después de completar recientemente su título de ingeniería. No solo eso, sino que planea casarse con su prometida a pesar de que no tienen dónde vivir y ella está embarazada. ¿Estaría dispuesto a alquilar su casa? Claramente no querían vivir con sus padres por razones comprensibles. No solo le estaría prestando una pareja joven. Era un comienzo en la vida, pero también ayudaría a mis amigos. Nick debía establecer el alquiler en función de lo que razonablemente podían pagar. Le di instrucciones y, como quería que el dinero lo usaran para una cuenta de ahorros de Colgate para la cámara escolar de su hijo recién nacido. Me dio un abrazo tan fuerte que supe que me había fracturado las costillas una vez más. Nick estaba llorando al día siguiente. Llamé a Patty para contarle lo que había sucedido y le pregunté si podía quedarme con ella hasta que tuviera un lugar propio. Ella estaba feliz y me puse a trabajar planificando nuestras actividades. 3 semanas después, cerré la puerta de mi casa por última vez y sollocé un poco en el camino para entregarle las llaves a Nick. También dejé caer la nota rosa de Emily para su automóvil y le aconsejé que se la entregara. Se lo di a su hijo como regalo de inauguración, abrazos por todos lados y una despedida entre lágrimas con la promesa de permanecer en contacto después de un emocionante viaje por carretera de 12. Llegué a la casa de Patty. No tenía prisa, así que me detuve cuando tuve ganas y pasé un poco tiempo. Patty trató de abrazarme hasta que por fin me miró, me dejó ir cuando dije que no podía respirar. Íbamos a cenar con un amigo. Ella me llevó a mi habitación. No hay necesidad de vestir pantalones y una camisa sería genial. Lo haríamos. Nos reunimos con su amiga allí para una cena relajada. Cuando llegamos, Amy, la hermana de Emily, estaba sentada en la mesa esperándonos. Nos dirigimos a un restaurante decente con servicio de camarera y un bar bien abastecido y sabía que me habían preparado. Al principio estaba furioso, pero sabía que no podía permanecer furiosa con Patty por mucho tiempo, así que decidí seguir adelante. Amy se levantó y abrazó a Patty cuando llegamos a la mesa. Para mi asombro, ella me abrazó exclamando lo que era Emily y deseaba poder cocinar en el infierno. Amy trabajaba en cuentas para un negocio de publicidad y vivía cerca. La noche transcurrió bastante bien. Amy fue la primera en llevarme a la pista de baile. Cuando llegamos bailamos 2 valses y un baile lento y luego regresamos con una Patty sonriente. Ustedes dos se parecían una pareja muy junta. Amy se puso roja brillante y me apresuré a regresar con los caballeros por el resto de la noche. Bailé con Amy y Patty, pero me mantuve alejada de las piezas lentas. Metimos a Amy en un taxi al final de la noche. Y llamamos a otra para nosotros mismos. Patty simplemente se rió y se fue a la cama cuando llegamos a casa, a pesar de que la regañé por tenderme una trampa. Como buscamos al día siguiente. Preferí la rutina de limpiar el jardín y cortar el césped sobre el apartamento que había cultivado. Acostumbrado a vivir en él, también sería útil para invitar gente cuando hiciera algo o para organizar una barbacoa o una fiesta. Aunque los precios de la casa me sorprendieron, estábamos en el cinturón de cercanías de la ciudad de Nueva York, así que tuve que hacer de tripas corazón y pagar el precio. Dinero en efectivo para lo que deseaba. Después de varias semanas de buscar, encontré una casa inicial de 3 dormitorios con un área de comedor separada de Living Kitchen SL. El hecho de que estaba en una comunidad segura con solo una manera en el pasado, un guardia de seguridad realmente me la vendió. Si también tenía un patio trasero y un jardín delantero de buen tamaño, la comunidad afirmaba tener una piscina adecuada con gimnasio y área de juegos para familias con niños pequeños. A Patty le encantó y quería mudarse conmigo. Es broma, también incluía un servicio de niñera. Tuve que amueblar y decorar la casa antes de mudarme y también tuve que comprar todos los artículos típicos, incluidas toallas, ollas, sartenes y otras cosas similares. Tuve suerte porque incluía todos los electrodomésticos de la cocina, pero tuve que comprar comida y otros elementos básicos.
Amy y Patty fueron fantásticas al ayudarme a decidir lo que necesitaba, sin embargo, carecían del toque de mujer y se veían más hogareños y menos como una cueva de hombres. Configuré un área con mi placa base y mi sistema operativo de diseño propio ejecutándose sobre la computadora de gama alta en un escritorio. Una mesa de trabajo, varios gabinetes y, por supuesto, una caja fuerte resistente al fuego. Patty y Amy me instaron a tener una fiesta de inauguración. La casa estaba llena de hamburguesas y Amy Pals, ya que no conocía a ninguno aquí. Creo que la intención era que me hiciera amigo de algunos de los visitantes. Para trabajar, ya que ahora estaba en las listas de teléfonos y amigos de varias personas en las cuentas de redes sociales, fiestas y barbacoas prácticamente todos los fines de semana definen las próximas 3 semanas que prácticamente nunca consideré a Emily. Me encantaba mi notoriedad recién descubierta. Amy y yo habíamos crecido durante este periodo más que amigos, pero aún no los amantes. Amy y Patty estaban destinados a ser llevados al teatro una noche, pero Patty canceló el avistamiento de última hora. Para agarrarme la mano dado que lo máximo que habíamos hecho era un beso de mejilla, no estaba preparado, tomamos un taxi de regreso al complejo de apartamentos de Amy después de la obra y, mientras la escoltaba a la puerta, el taxi me alejó. Juré ya que prácticamente era difícil de encontrar un taxi tan lejos de la ciudad. Amy solo se rió. Dije que no era divertido, que tendría que caminar 2 millas a casa y dijeron en ese caso que mejor. Se quedó la noche en que me bajó la cabeza para dármelo más sensual beso que alguna vez. Había tomado mi mano y me acompañó a la puerta principal y me puso a la altura. Comenzó a besarse de inmediato mientras me acompañaba a su habitación. Estaba parado mirando fijamente cuando dijo que tiene que hacer una mujer. Para acostarse contigo. Esperé tanto tiempo que pensé que era hora de que me mudé. Primero que fue la noche más maravillosa que he tenido. Ahora me dejó pagar el cumplido. ¿Qué tratamiento me administró? Nunca había hecho eso antes, gracias a Dios que hizo. Nunca te dejaría salir de esta cama. Estoy destrozada. Mi hermana debe estar loca para ofrecerte a la 1 p.m. Nos despertamos por fin y nos dimos cuenta de que teníamos más hambre que en cualquier otra sesión. Que fuimos a la deli del vecindario y colocamos algunas órdenes de café y almuerzo. Que regresamos al piso de Amy después del almuerzo para repasar lo que había sucedido. Amy dijo que envidiaba a su hermana y me había gustado de nuestra primera reunión, que confió en Patty después de que nos separamos y buscamos su ayuda para reunir noticias. Naturalmente feliz, Patty dijo que estaba segura de que me interesaría una vez que Emily se fuera. Dije que estaba intrigado tan pronto como vi ella en Patty cuando llegué allí, pero sentí que sería un poco hortera acercándose a la hermana de mi esposa. Mantenía mi distancia, que Amy dijo que entendía y agradecí que hubiera sopesado sus sentimientos antes de hacer un movimiento, pero no podía esperar más. Así que ella. Y Patty había confirmado para organizarse anoche, que dijo que no quería que pensara que era solo un rebote, que ambos nos reímos bien al respecto. Luego Amy le envió un mensaje y necesitaba un cambio. Amy no era como su hermana y me sentí completamente a gusto con ella cuando pateó el mínimo pequeño objeto y comenzó una pelea. No se preguntaba cuándo lo haría Patty en muchas veces y parecía encantada por nosotros. Parecía encajar en que había estado trabajando en mi proyecto durante el ínterin. Por fin se completó estos programas y la adaptabilidad de hardware era su belleza. Podría ajustarse por la aviación de juegos de uso militar, tanto los aviones comerciales como los ligeros e incluso la aplicación automotriz, ya que sabía que las pruebas exhaustivas de los jugadores revelarían cualquier defecto. Que elegí para contactar a uno de los principales desarrolladores de juegos. Me enfrenté a alguna desconfianza cuando me acerqué a la compañía de juegos porque la idea de que ya tenían los mejores programadores del mundo después de mi nuevo enfoque. Solicitaron un 3 meses. Juicio. Acordé proporcionarles unidades selladas y software a prueba de manipulaciones. Convolucionaron una reunión para avanzar. Una vez que terminó el juicio, fui con una hermana que es abogada corporativa y uno de sus compañeros de trabajo especializados en este tipo de negociación, sabiendo que podían vender las patentes y también harían 5 veces que en las ventas de juegos en todo el mundo. Los juegos _H querían comprarme las patentes y pagar una feria de $120 millones, declarando que solo vendería los derechos para fabricar bajo licencia por un periodo de 10 años. Que lo haría. Busqué $50 millones y una anulación del 1% en todas las aplicaciones utilizando mi hardware y software durante el mismo periodo. Después de varias horas acordamos un compromiso de 10 años de $65 millones y se escribieron contratos del 5% y se firmó un apretón de manos del acuerdo, aunque no estaba Time. Sin embargo, era de repente un hombre bastante rico. Incluso después de impuestos, realicé negociaciones comparables con el Departamento de Aeronáutica Civil Militar, el principal proveedor de aeronaves, incluso uno de los principales fabricantes de automóviles. Después de impuestos, mis términos en efectivo se valoraron en más de $250 millones y con 10 NEAR estimación por valor de más de $3.
5.000 millones. No podía entender las riquezas que ahora poseía y buscaba orientación sobre inversión. Si simplemente la dejara en el banco, el interés en una estimación conservadora sería más de 12 millones de dólares antes de que los impuestos estuvieran alquilando su apartamento. Mi hermana estaba viendo a otro abogado y Amy y yo vivíamos juntos ahora que se estaba volviendo bastante seria ahora que había pasado poco más de un año desde que me fui para comenzar una nueva vida y decidí que era hora de exigir cierta retribución a las dos personas que me habían causado mucho dolor. Sentado a mí, le dije que todavía quería una retribución a su hermana y le pregunté si estaba de acuerdo con eso. Respondió Verde, ¿y si puedo ayudar? Solo preguntamos, nos sentamos y planeamos varios escenarios diferentes. Pero en última instancia elegimos esperar un poco más para llevar a cabo nuestra opción de retribución. El teléfono sonó inmediatamente después de haber completado la cena de su asistente de Dade. Frestone, Texas. Si quisieran que testifique en 3 semanas y hubiera capturado a las personas que me habían atacado, por supuesto, acepté que Amy insistió en que había venido conmigo cuando el tiempo llegó, así que acordamos hacer un viaje rápido y estar aquí la semana antes del juicio. Volamos los 1.600 metros a Texas y Nick nos recogió del aeropuerto y nos depositó en nuestro motel como agradecimiento. Trajimos a Nick y Cam a cenar en el Regency Club bajo restricciones en sus vestidos de cóctel. Cam y Amy se veían impresionantes que Nick y yo en la sombra usé mi recién adquirido traje italiano artesanal de $2,000 mientras Nick tenía su mejor equipo de ir a la iglesia. 4 de nosotros se veían realmente bien para los visitantes ya que podíamos. Nunca lo he permitido antes de que mis riquezas recién descubiertas que ninguna de nosotros había estado en este restaurante llegando a una limusina. Quería que fuera memorable para Nick y Cam. Un portero uniforme desbloqueó las puertas del automóvil primero que la puerta del restaurante que el camarero nos mostró donde siéntate cuando llegamos la cámara y Nick miró a la izquierda. La idea de esta noche mientras un pianista solitario tocaba música suave. Pedimos un ligero aperitivo de melón y jamón de palma. Tan delgado podría ver a través del y luego seguido de nuestra propia selección de la principal comida una ensalada de frutas para concluir todo arrastrado con un vino desierto rojo y blanco de cuerpo completo mientras saboreamos nuestro vino y ansiosos por revisar la pista de baile que los apuntan a todos los que miré alrededor del restaurante y noté a Emily y su esposo. Jimmy se sentó al otro lado con otra pareja. Amy dijo que tenía que usar la sala de polvo y se levantó para ir a la cámara, porque siempre van en pares naturalmente Emily y la fiesta tuvo que pasar antes de que pudieran llegar a la sala de polvo que Emily parecía había visto un fantasma y puso su palma sobre su boca mientras veía parar a Amy y saludarla y señalar a Nick. Entonces Amy dijo algo más que hizo reír a Cam y dejar a Emily y salir del restaurante con Jimmy cuando las mujeres regresaron. Cuando se le preguntó qué había dicho Amy para que emprendiera esa reacción, me afirmó después de que Cam dijo que Emily le había preguntado con quién estaba con otro millonario sentado allí. Luego me señaló que tengo que agradecerles por divorciarle a su esposo que estábamos pensado el uno por el otro. Obviamente se intercambiaste y luego te alejaste. Simplemente no veo lo que ves en este mono relleno que bailamos y nos reímos de la carrera de Amy con su hermana hasta el momento de la camiseta de la noche y Nick tuvo que trabajar y me manejé tareas de tipo turístico y lugares visitados que incluso pasamos un día en un rancho de armas disparando a cada tipo de arma que Amy resultó ser un espectáculo muy bueno. De lo que podría haber imaginado que bailamos mucho y salimos a cenar por la noche el día antes de que comenzara el juicio. Fuimos a cenar en el lugar de Nick y Cam. Tengo que admitir que la comida casera sabe mucho mejor que la cocina de restaurantes. Todos tostamos sus nupcias cuando Nick nos dio la noticia después de la cena de que su hijo se casaría con su prometido en la primavera. La hada nos informó que era una volcada cuando nos reunimos con él antes de que comenzara el juicio que les había suministrado que su ADN les había ayudado a identificar al comandante de tríos que estaba listo para rodar sobre sus 2 compañeros que también estaban detenidos desde entonces. Desde entonces resulta que tenía un gran récord de violencia. Este sería su tercer ataque. Su juicio se llevaría a cabo después de su evidencia de que estaban temporalmente lejos. Agregó que, desde que había dañado su caja de voz, la que había golpeado en la garganta todavía estaba croándose como una rana que el inconveniente era que ninguno de los 3 estaba listo para nombrar a Jimmy Prescott. Prescott los pagó para permanecer en silencio según la hada y nadie quiere molestar a su padre, el congresista acusando a su hijo de conspiración para asesinar. Nos quedamos a través de los 3 juicios. Y el resultado me complació por calificar a sus 2 amigos. El líder recibió una sentencia reducida de 15 años, la que golpeé en la garganta solo recibió 2 años, ya que realmente no participó en el ataque. El otro recibió 5 años desde que era su primera ofensiva después de que Nick y Cam nos levantaron al aeropuerto. Le di un sobre a Nick y le aconsejé que no lo abriera hasta que despegamos. Su hijo, como sabía, los delicados votos de bodas cuando llegamos a casa y me instalamos, fui a mi oficina y llamé a mi hermana invitándolos a cenar el viernes por la noche sin informar a Amy Fraida y le informé a Amy que nos dirigimos a cenar con Patty y ella.
La compañera Amy estaba feliz y esa noche nos reunieron todos por Limón conducido a un restaurante bien elegido con 3 semanas de anticipación después de una cena realmente llena. Estábamos bebiendo nuestro vino. Un hombre con un disfraz gitano con un violín detenido por nuestra mesa para realizar un Gypsy Love Ballad viéndome descender sobre una rodilla y acercarse a Amy. Todo el comensal respondió que sí a través de lágrimas de deleite y los fuertes aplausos de todo el restaurante y su expresión fue invaluable que Patty caminó alrededor de la mesa, abrazó a Amy y dijo bienvenido a la familia que bailamos. La noche restante fuera antes de que la limusina nos recogiera y nos llevara a casa. La boda estaba programada para principios de la primavera y se enviaron invitaciones. Me quedé fuera de la planificación y dejó que Amy y Patty tomaran el escenario delantero. Estaríamos casados en una iglesia cercana y pagué todas las facturas de alojamiento de los invitados de la ciudad usando un piso entero del Hilton por su estadía de 3 días. Todos se divirtieron y la boda fue un espectáculo magnífico. Que decía que no se habían divertido tanto en años y Cam nos pidió que la boda del hijo en 2 meses junto con excursiones diarias y la noche bailando a Amy y pasé 2 semanas navegando por el Caribe. Necesitamos otras vacaciones y volví desgastados. Tenía muy poco que hacer, ya que había reunido un equipo de problemas para manejar cualquier problema que me involucrara, nuevo programa y hardware que no tenía prisa ya que estaba jugando el juego largo y estaba organizando la siguiente fase de mi retribución. Nuestro hijo James nació 9 meses después de nuestra casa que su hermana Sara nació un año después, aunque nos habíamos mudado aún más grande. Casa que seguimos dentro de la comunidad segura para esta vez, era realmente rico y comencé a ser una celebridad que visitaba diferentes eventos de caridad en los que les dije libremente incluso como la pareja ideal. Amy y yo fuimos citados en algunas de las revistas de la sociedad que nunca renuncié. En mi venganza, todo lo que habían hecho y trató de hacer para robarme herido a medida que pasaba el tiempo, mi exesposa me dejó para intercambiar y programar el tiempo de la fase 1 hace casi 9 años en los últimos 5 años. He tenido una compañía de pi compilando datos en Emily, Jimmy y todos los demás, parecían estar conectados con incluir a su ex jefe Troy Simmons. Dada la potencial paternidad de Troy de los gemelos de Emily, busqué especialmente un perfil de ADN. Emily todavía vio a otros 2 hombres en Troy por amor en el lado. Jimmy se había ido amando a su pa y una variedad de prostitutas. Comencé la primera mitad de mi plan. Los gemelos junto con el ADN de Troy con una carta hacen los cálculos que este conocimiento hacía que fuera muy evidente que los gemelos no eran Mimi y Lee. Por lo tanto, Emily tuvo que amar a Troy mientras estaba saliendo. También le envié un correo electrónico a Jimmy una copia de sus asuntos actuales. Luego retrocedí y vi que el hedor llena la circulación de aire giratoria 2 meses después. Nick llamó para que Jimmy había echado a Emily y había usado su prenup para mantener a los niños como había adoptado. Ella iba sin nada y nadie sabía dónde había desaparecido. Parecía descubrir si sus padres sabían algo que Amy los llamó. Su padre le aconsejó que no se pusiera en contacto con él una vez más y declaró que le había conectado un par de abiertas que sabía ahora. ¿Cómo se sintió ser traicionado y perder a sus hijos? Fase 1 completa. Todavía tenía que haber tenido su computadora portátil ya que su correo electrónico todavía estaba activo. Le envié el informe de pi sobre Jimmy y algunas imágenes de él con sus prostitutas y tramposos como supuse que lo haría. Estar revolviendo la olla que debería crear cierta turbulencia en el divorcio. Unos días más tarde, Amy y yo estábamos sentados frente a una vieja película cuando las puertas de seguridad intermediaron. Solicité al guardia de servicio que esperara 1 minuto. Así que puedo preguntarle a Amy si la señora Prescott podría visitar nuestra residencia, que dijo que parecía tan aburrida como sentí que escuchamos lo que tiene que decir, así que le indiqué al guardia que la dejara entrar un poco más tarde. Alguien llamó a la puerta. Amy desbloqueó la puerta para encontrar lo que solo podía caracterizar como un ruidón total. Su ropa parecía haber sido dormida en su cabello, parecía que no había visto un cepillo en los días y no llevaba maquillaje que Amy la atraía y mientras caminaba, observó que evitaba mirarme. A Amy heterosexual le entregué café y ella parecía apreciada y lo tomé. Comencé la discusión desde que Emily vino y se sentó frente a mí, pero no me miró, aunque una parte de mí se sintió terrible por el accidente roto frente a mí. También estaba furiosa como el infierno de ella hasta que recordé lo que me había hecho un accidente roto que había ayudado a producir. Me hizo sentir un poco mal que te parecías basura con el hilo de lo que te pasó. El diablo que lo hizo. Ella se rompió por completo de una palabra de ella durante los siguientes 10 minutos y luego comenzó y, a través de las lágrimas, explicó que de alguna manera se enteró de que estaba viendo a Troy todo el tiempo y los gemelos no eran tuyos. Tenía pequeños problemas para hacer ejercicio y luego descubrió que todavía estaba viendo a Troy siguiendo nuestro matrimonio. Se volvió loco y me lanzó exactamente lo que estaba usando. Reservé en un motel. Todavía tenía mi computadora portátil en mi auto y las llaves de mi auto y un par de miles en mi cuenta. Después de lo que le hice nadie hablaría. Mi familia me denunció y no tenía amigos. Llamé a su padre Berry, quien me informó que ya no me necesitaba, ya que ahora tenía su heredero a las riquezas familiares. Cuando por fin mi papá aceptó hablar conmigo, unos miles y aconsejé que no volviera a no tener un teléfono a donde ir. Gasté el resto de mi dinero viajando aquí con la esperanza de que Amy me compadeciera si estuviera en llamas y no esperabas ninguna ayuda de ti. Sé que no me enojarías sobre mí,
Si eso significa algo, realmente lamento lo que hice, era cruel y egoísta y merecía mi destino. Pero extraño a mis hijos y desearía que volvieran. Aunque era una pésima esposa, era una gran madre que nos miró como un perro pateado y detuvo su discurso practicado con precisión, aunque sabía que había practicado su discurso, lo que dijo que era esencialmente preciso. Por lo tanto, me sentí triste por ella. También le debía a Jimmy una paliza, pero podría esperar que él había sido el orquestador de mi sufrimiento y su turno se acercó rápidamente a Emily. Informó que no había comido en 2 días cuando Amy preguntó si tenía hambre, que Amy produjo algunos huevos de tocino hastes marrones que panqueques con jarabe. Solicito más café que Amy suministró, y lo cerezo tan rápido como pudo. Amy lo mostró the guest bedroom for her shower. She left some clothes she would fit Amy on the bed while she was showering. Amy and I spoke about what to do with our unwelcome guest. As Jan was showering and getting ready, Amy remarked, as much as she hated her Emily, she estaba su hermana y así sencha obligada a ayudar. Puedo entrar únicamente porque irritaría a Jimmy, verá Emily recuperarse Austin. Hasta que pudiéramos organizar planes alternativos que decidimos colocar a Emily en el dormitorio de invitados mañana que Amy tomaría compras de la ropa de Emily en Walmart. Al mirar considerablemente, Emily regresó abajo, le contamos las maravillosas noticias sobre sus circunstancias y comenzó a llorar una vez más, no más tarde. Todos se fueron a la cama sentados y hablando. En las primeras horas, Amy y tomé algunas decisiones que esperábamos ayudar a solucionar este problema. Emily me había golpeado y tomó un café con tostadas con mantequilla esperando que estaba acostumbrado a subir temprano y visitar el gimnasio y la piscina. Durante 1 hora me unía a Amy, ya que ya estaba sentada en la mesa comiendo. Emily se unió a nosotros. Dan. No estoy seguro de qué decir. Honestamente, no esperaba este tipo de saludos a Emily que le habían robado. Lo que hiciste fue gracias a Amy y al amor que compartimos. Creo que finalmente puedo perdonarte a pesar de que todavía estás. Realmente. Me hirió aunque nunca olvidaré lo que hiciste. Ya no me demoraré en eso y no quiero que te disculpes más. Este capítulo se cierra y uno nuevo se abre mientras te busco en algún lugar para residir. Que debes ir de compras con Amy esta mañana para sus conceptos básicos. Solo Walmart y más tarde. Deberíamos comprar más ropa de tarifa de aprobación para que te vea más tarde. Ahora me dirige al gimnasio. Las chicas se fueron y los niños estaban en la escuela cuando llegué a casa, así que comencé a buscar el alojamiento de Emily cuando le sucedió a llamar al oficial de vivienda de nuestra comunidad segura que mencionó que tenía una casa de inicio de una habitación para alquilar a solo 2 calles de distancia. Cuando lo visité, me sorprendió al encontrarlo listo para mudarse y completamente equipado con ganas de alquilar su residencia. El propietario era un oficial del ejército enviado por una publicación de 3 años a Europa después de una inspección decente. Pagué el alquiler por 1 año más el depósito contra el daño que les dije a las niñas. Las grandes noticias cuando llegaron a casa con suficiente ropa para satisfacer a Oxfam. Emily me abrazó. Y entre las lágrimas me agradeció a mí. Simplemente sonrió hacia mí y me dio un beso. Luego se volvió hacia mí y susurró que debía haber sido golpeado por el tramposo marciano Rey. No sé qué demonios estaba pensando cuando arruiné nuestro matrimonio. Nunca debería haberlo dejado a Amy. Amablemente mira después de él. Nunca encontrarás a un hombre mejor. Sé que no lo haré. Entonces ella se apresuró a esconder sus emociones cuando estábamos solos. Le informé a Amy mis intenciones de ayudar a Emily y destruir a Jimmy y su padre. Cargamos la camioneta de Amy y el resto se entregó al día siguiente. Ya que Emily estaba comprando conceptos básicos para su nueva casa, las chicas encontraron una casa para todo lo que era más bien como el bolso de su malla de Harry Potter. Realmente no estaba segura de que la casa encajara todo lo que obtuvimos. Elegimos para ayudar a Emily financieramente para que le empodere. Le entregamos una tarjeta de crédito con un límite de $1,000 mensualmente y $110,000 para colocar en su cuenta de cheque, abrazos y lágrimas adicionales. Por no patear a Emily cuando estaba deprimida y por ser tan comprensiva que solo quería que Emily tratara mejor a su próximo hombre y aprendí su lección, todos fuimos a la casa de Em para ayudarla a establecerse al día siguiente. No es necesario que requiriera. Emily insistió en que hiciera todas las tareas domésticas y comenzó de arriba a abajo. Instó a que todos viniéramos esta noche para cenar ya que quería hacer algo, especialmente para nosotros. Dejamos a los niños con una cuidadora y nos dirigimos 10 minutos a su casa. Se sentó nosotros abajo y colocamos una cena deliciosa en las papas horneadas y vegetales mixtos, incluidos uno de mis favoritos, frente a nosotros envueltos en papel de aluminio y asados en el horno durante 20 a 25 minutos, de frijoles finos con dedos de zanahoria y chiribías con mantequilla de ajo y rociado con honey desert, una manzana cocida y repleta de pasas horneadas en el horno hasta que estén suaves y luego cubiertos con helado. Dejamos relleno directamente a las branquias que Emily se estableció y durante las siguientes semanas Amy y yo acordé que la ayudaríamos con su divorcio, así que programé
Una reunión con un abogado Patty me sugirió que me presentara a tiempo y Brian Scott se presentó. El problema de Emily fue transmitida a ella y, aunque su reacción a su tratamiento no fue genial, aceptó llevar el asunto más lejos. Nuestra gran preocupación fue recuperar a los niños. No estaban preocupados por el aspecto financiero de las cosas, que averiguaría todo. Dije que tenía una idea y mencionó que había otorgado permiso a Jimmy para adoptar a los niños. Cuando Brian mencionó que sería un obstáculo significativo, que cuestioné qué pasaría si los niños no fueran mi primera opción. Dije que me habían entregado $2 millones para los niños, pero rechacé y le otorgué permiso para adoptar sin beneficio financiero, pero busqué $10 millones como una compensación por la alienación de afecto contra Jimmy y XYZ Advertising. Firmé una falta de divulgación acuerdo y habían acordado esto para mantener el nombre de XYZ fuera del procedimiento de divorcio. Si viola el acuerdo, que tendría que pagar el pago que envié y los informes de ADN que demuestran que Troy Simmons era el donante, lo que demuestra que los niños no eran míos. Jimmy no tenía reclamo sobre los niños y la adopción no era oficial. Tampoco Emily podía recuperarlos, no tenía que dañar a los niños. Volveré a mí. No tenía idea de que los niños amaban, que solo querían que alguien con su nombre continuara el negocio esa noche. Informé a Amy lo que había hecho, estaba de acuerdo por completo, por lo que invitamos a Emily. Sobre Emily parecía un poco nerviosa cuando ella primero llegué, hasta que aclaré mi trabajo, me agradeció fervientemente y arrojó sus brazos a mi alrededor, luego entendió lo que había hecho y se retiró con la mano cubriéndose las lágrimas de los labios y las disculpas en marcha. Ambos dijimos simultáneamente, no te preocupes por eso, déjalo. En esos días después, Brian se puso en contacto y me pidió que visitara su oficina con Emily, ya que él la representaría en lugar de Amy. Cuando los tres lo visitamos, expresó su idea, presentaría una moción que pide la adopción a sea un 20 de dos viejos. Se pondría en contacto con la oficina del fiscal para hacerle saber que Jimmy Prescott y su padre Barry Prescott violaron la ley tratando de comprar 2 niños en violación de la ley contra la esclavitud de 1865. 3. Persigue el delito mencionado que tienen. Empujó al señor Dan Coulton para que les dejara adoptar a los 2 jóvenes en cuestión, ya que el señor Coulton no pudo ofrecer tal empresa y los 2 niños no fueron engendrados por él. La siguiente adopción está, sin embargo, los certificados de ADN que se adjuntan lo demostrarán para la señora Prescott. Pidió que sus hijos fueran alojados a 218 H. Hast para ser devuelto inmediatamente contra su voluntad. 5. Comenzaría la demanda de la señora Prescott contra el señor Troy Simmons por su hermoso acoso desde que coaccionó a la entonces señora Coulton a una aventura para mantener su trabajo. 6. El luego comenzaría los procedimientos para la señora Prescott contra el señor Jimmy Prescott desde que coaccionó a la señora entonces a Coulton a una hermosa relación y finalmente dejó a su esposo, el señor Dan Coulton, arruinó su matrimonio. 7. Comenzaría acciones legales contra la publicidad de XYZ por tolerar el hermoso acoso e incluso promover el asunto de la señora Prescott, el CEO, el señor Jimmy Prescott y el co-op. El congresista Barry Prescott conocía, de hecho, apoyó el asunto 7 y el desglose de su matrimonio. 8. Comenzaría acciones legales contra el señor Troy Simmons por alienación de afecto, que ayudó a destruir su matrimonio con la señora Emily Coulton. 9. Comenzaría acciones legales contra el señor Jimmy Prescott por la alienación de afecto que finalmente destruyó su matrimonio. 10. Comenzaría el caso contra la publicidad de XYZ por no incluir su propia provisión de moral en su contrato de personal, sabiendo que Simmons estaba teniendo un afecto con la señora Coulton y descuidando actuar contra ellos. 11. Comenzaría acciones legales contra la publicidad de XYZ por no incluir su propia provisión de moralidad en su contrato de personal y por apoyar el asunto entre el señor Jimmy Prescott y la señora Coulton. Por lo tanto, garantizar la disolución de MR y el matrimonio de la señora Coulton. 12. El señor Dan Coulton admite que firmó un acuerdo de no divulgación por $10 millones y tendría que pagar dicho que el monto en caso de que rompiera su promesa. El señor Coulton está listo para mantener su promesa y pagar los $10 millones acordados de acuerdo con contrato. Todos nos quedamos allí sorprendidos después de leer la propuesta de Brian para manejar no solo la publicidad de XYZ, sino también Troy, Jimmy y su padre Barry. Esto era más venganza de su parte. Estaba lista para lidiar con las consecuencias y admitió su parte en traer esto a sí misma, que Brian debería moverse ahora mismo. Le aconsejé y que XYZ se someterá a un asalto de exposición multimedia multiplicada dirigida a Troy Simmons, Jimmy Prescott, Barry Prescott y por fin la publicidad de XYZ. Brian indicó que estaría listo en 2 semanas y lanzaría mi ataque una semana después de que Brian trabajara para revocar la adopción y los hijos de Emil le trajeran de vuelta en el interino.
Dejamos la oficina de Brian con un nuevo objetivo en mente y en lo último que sentí que me dirigía a un poco de justicia por el tratamiento que había sido sometido a Brian, intentó conseguir a los niños. Pero Jimmy y Berry trajeron una lista de abogados para disputar el caso de Brian. Liberó el resto de sus procedimientos durante la segunda semana de la guerra. Una semana después, según lo acordado, envié todos los materiales acumulados a todos los medios de comunicación que se me ocurrió que. Esto hizo que los procedimientos fueran más rápido. Fueron por la yugular y acampé fuera del juzgado y las 3 casas de las nombradas tan pronto como los nombrados. Los medios de comunicación detectaron sangre como esperaba, una avalancha de PR y clientes de publicidad XYZ, ya sea que amenazaban con rescindir sus contratos o actuando como tal. Esto resultó en una reunión de emergencia de la Junta de Administración para XYZ y Troy Simmons despedidos sin pagar salas en un intento de detener sus estimados. Los clientes de Bleeding Jimmy y Berry Prescott tuvieron que renunciar. También acordaron pagarle a Emily una tarifa de cifra y 7 junto con el pago que anticipé de mis otras suites de ley. De esta basura, llegó un regalo para el boleto del congresista estadounidense Berry Prescott para la reelección. Se basó en los valores familiares, por lo que se vio obligado a dejar de fumar debido a una enfermedad. No mucho después de dejar su uso de finanzas de campaña, reveló anomalías como pagar prostitutas en la campaña y gastar ese dinero en un viaje de vacaciones. El FBI también estaba interesado y lo llamaron para responder por su comportamiento ante un comité selecto menos de un mes. Después de que le dije al público todas las reclamaciones que se habían resuelto, a los hijos de Emily le habían sido devueltos poco después. Su regreso que Amy y yo llevamos a Emily y a los niños a la casa de sus padres para una reconciliación por todos los interesados. Le dije a sus padres que la había perdonado y que ahora éramos precisamente amigos, pero al menos lo amigable, quería que también lo perdonaran. El hecho de que estaban viendo a sus nietos por primera vez en epílogo. Berry Prescott cumplieron 3 años en la cárcel después de ser declarados culpables de uso deshonesto del dinero de la campaña después de que Jimmy Prescott fuera declarado culpable de intento de tráfico de personas por el delito de tratar de comprar 2 bebés humanos. Al final, exigí una retribución contra él. También fue declarado culpable de extraviar dinero de la compañía. Solo obtuve 3, pero no reveló de dónde vino el otro dinero perdido en realidad. No, los había establecido. La última venganza por hacerme golpear fue mi sobornado del asignador de prisión para albergar a un traficante de drogas realmente vicioso con un deseo para la compañía masculina. Emily se mudó a una residencia más grande. Retomó sus pruebas de barra y luego comenzó a trabajar para la misma compañía de derecho que Patty. Nunca socializamos, pero ocasionalmente vimos a los hijos que. Emily no ha estado en una cita desde que fue enterrada en su trabajo y cuidando a los niños.